Bueno, les adelanté que teníamos el gusto hoy de tener al doctor José Eduardo Abadi, a quien ustedes conocen muy bien, es un gran psicoanalista, además es un hombre que se mueve como pez en el agua en el mundo de la literatura y sobre todo en el mundo de la literatura clásica, que ilumina tanto acerca de algunos mecanismos de los que vamos a hablar ahora con el doctor Abadi, con quien queremos hablar de qué? De muchas cosas raras que nos están pasando, de cosas atípicas. Bienvenido, José Eduardo. Muchas gracias por estar acá. Gracias a vos, Carlos. Hablaba recién de uno de los temas que te quería preguntar. Vos ya escribiste sobre esto. Me interesa mucho que nuestros amigos te vean, te escuchen hablar de esto. ¿Qué significa, qué ves vos en el tema del encierro? De que nos hayan encerrado a todos y de algo más, que es esto de que el encierro parece no tener límite, ¿no? Te abro la puerta la semana que viene, pero no es llega el día y te digo, no, mira, una semana más, y no sabemos cuándo termina. Sí. ¿Eso tiene algún efecto especial? ¿Significa algo? Vos que estás en contacto permanentemente con pacientes, etcétera, estás viendo gente que toca con vos temas emocionales, ¿percibís que esto está afectando de alguna manera? Sí, claro. Ante todo, el encierro, yo siempre traté de insistir en que se utilice el quédate en casa, que lo utilizan, pero aparece el quédate en casa y luego se habla del aislamiento y del encierro. Y son dos palabras que, si bien pueden definir correctamente de lo que se trata, no podés salir porque está prohibido, tienen una significación muy cruda en términos de prisión, de castigo, de prohibición. Es decir, y todo lo que implica castigo, prisión, prohibición, alude a algo que genera una vivencia no solamente dolorosa, sino puede incluso despertar inconscientemente fantasías culpógenas. ¿De qué soy culpable para tener que estar aislado, encerrado, prisionero? Por eso es muy importante el quedarte en casa en lugar de aislado y encerrado, porque le otorga al quedarse en casa un grado de libertad. Vale decir, una de las cosas importantes es que la gente pueda sentir, me quedo en casa porque elijo quedarme en casa. ¿Y por qué elijo quedarme en casa? Porque hago uso de mi libertad para cuidarte y para cuidarme. ¿Y por qué quiero que nos cuidemos más allá de los lazos, los vínculos, los afectos positivos, para poder sobrevivir, para no enfermarnos, para no morirnos? Entonces, el encierro alude como a una forma de castigo y de sometimiento a un imperativo que no permite de ese quedarse en casa vivirlo como algo, digamos, propio y libre, ¿no? Así que, y si no tiene un fin, como decimos, a diferencia de la maratón, como decías muy bien, no es una maratón. La maratón son 42 kilómetros, la más larga, termina y sabes. Sí, yo me imagino a alguien que corre, obviamente nunca corrí una maratón ni la voy a correr, pero amigos míos que corren maratón, no sé qué efecto te produce cuando estás llegando al kilómetro 40, que te digan, mira, eran 42, pero ahora son, parece que 50, parece que 50. Pienso que, bueno, yo sí corrí maratón de joven. Ah, ¿y entonces? Bueno, hubiera sido muy grave que cuando no llegué a las 42, no hice maratones tan largas, pero sí me gustaba, no, porque de lo que vos estás hablando es de una vivencia que no sé si te das cuenta que está ahí subterránea, sottogoverno, como decir, que es trampa. Vale decir, me prometieron que era 40 kilómetros, una cuarentena de 40 kilómetros, y cuando estoy por llegar me dicen no es más de 40. Pero no habíamos convenido en esto. Me estás diciendo algo inesperado, que lo siento como una trampa, vos me explicarás, no se pudo, bueno, pero la vivencia que tengo allí era del engaño. Y entonces lo que me siento es naturalmente irritado, enojado, o también deprimido, aplastado, y la vivencia de que no tenga un límite preciso y que se vaya extendiendo a nivel inconsciente, que no tiene calendario el inconsciente, esto implica. Esto es infinito, lo indeterminado no termina nunca. Entonces, esa sensación de encierro, vivido como una prisión, deviene como una vivencia de soledad, que se aproxima mucho a la representación que significa para uno la angustia de muerte. Estar solo por tiempo indefinido
sin poder salir, esa soledad a qué remite? A la ausencia, a la fantasía de muerte. Dijiste una palabra recién, obviamente no tenés por qué tener estadísticas, ni creo que nadie las tenga, pero ¿suponés que el fenómeno de la depresión se extiende hoy? Sí, porque esta versión de lo que vos creías que eran 40 no son 40, o lo que pensabas que era 42 son 48, más allá de la necesidad que pueda haber de esto, ¿no? Sí, 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 Digo, sí, sí. como vivencia y como efecto a nivel de la salud mental, que no quepa la menor duda que tiene un efecto sobre la salud mental y no te quepa la menor duda que un tiempo tan prolongado de cuarentena, aun cuando sea necesario, tiene un efecto nocivo sobre nuestra psicología, sobre nuestra psique, sobre nuestra salud mental. La ansiedad, la angustia, la vivencia de que yo existo si vos estás afuera y yo te reconozco. Es decir, ¿qué genera que uno tenga una vivencia de existir, de identidad? El vínculo, los lazos. Es decir, yo existo porque te veo y yo existo porque sé que vos me registrás a mí. En este encierro que genera como una soledad, donde hay un afuera al que no puedo alcanzar y un afuera que no me ve a mí en mi adentro, me siento inexistente y me agarra nuevamente esa vivencia de soledad, de angustia, de desamparo, de desasosiego. Ahora, Y eso genera una tensión muy particular que la definimos como el equivalente a una representación de angustia de muerte. me da pena tener que cargar las tintas, pero es inevitable. Parece que uno fuera medio morboso, pero a esa persona que acabas de describir le llega además el aviso o la premonición o intuye que va a perder el trabajo o ya lo perdió. Claro. Que es bueno, primero... Vos escribiste un libro que se llama Tocar Fondo y es sobre la crisis de la clase media. Sí, yo escribí... ¿Cuándo lo escribiste? Fue una trilogía que se llamaba No somos tan buena gente, retrato Sí. de la clase media argentina, Tocar Fondo y Echa la ley, echa la trampa, la transgresión, adicción de los argentinos, que lo escribimos con Diego Mileo. Y allí aparecía... ¿Año de Tocar Fondo? 2002, una cosa así. Borges decía ya que el universo es infinito, podemos seguir cayendo, porque 2002 ya habíamos tocado fondo. El fondo no existe. A ver. No hay tocar fondo. Siempre puedes ir un piso más abajo. El fondo del que nosotros hablamos es cuando tomamos conciencia de un lugar al que no podemos seguir viviéndolo como... No, una caída que no podemos seguir soportando. Un insight que nos dice hasta aquí. Un instinto de vida que nos dice, o un impulso, si querés, de vida que nos dice si tengo que salir, tengo que poner en juego toda una serie de instrumentos que son muy útiles también en esta situación, que tienen que ver con la expectativa positiva, con la esperanza activa, con el entusiasmo, con la fortaleza, todo lo que se llama un carácter biofílico, ¿vale? Decirle, decía Fromm, que salga justamente, para que vos me hablabas de la depresión, de ese pesimismo que es el tobogán a la depresión. Ahora vincúlame este concepto que estás desarrollando con la situación económica, donde de nuevo caemos y donde estamos yendo hacia una situación muy complicada, ¿no? Muy complicada. Va a haber mucho desempleo, va a haber muchas empresas quebradas, el Estado que no puede asistir a todo el mundo, gobiernos que están pensando en segmentar el pago de sueldos o hacer recortes nominales de salarios. Y la palabra que está reuniendo todo esto, evidentemente, es pérdida, ¿no? Pérdida, pero una pérdida continua, ¿no? La expectativa catastrófica, apocalíptica, que me deja en una situación ruinosa, donde siento que no solamente pierdo lo material, no solamente pierdo el dinero, que es importantísimo también, mi casa, mis bienes, por supuesto, que me dejan una sensación a la intemperie que es tremenda, en una cosa regresiva donde me siento como un chico, un bebito abandonado en un mundo enorme que se lo come, imagínate lo que es esto, ¿no? Sino también a nivel de lo emocional, como directamente me están expropiando mi ser, ¿no? Es una vivencia sumamente dolorosa esta tormenta Esto traumática. es un fenómeno obviamente internacional que agrava un fenómeno que ya veníamos viviendo, que es el problema del fin del trabajo tal cual lo conocimos. Pero vamos a la Argentina, que es donde nosotros vivimos. Si tuvieras que recomendarle a Alberto Fernández un enfoque, un discurso, un punto de vista para tratar este otro problema que es el económico, del que él habla muy poco. Muy poco. Es como que no se aproxima a esa otra angustia que es la del que está encerrado y además condenado a perder. ¿Qué le dirías si vos fueras por un momento asesor de él? Hay un punto que es muy importante en esto, ¿no? Que es
Bueno, por empezar, una de las cosas útiles es aceptar la verdad. Cuando uno acepta la verdad, tiene no solamente mejores posibilidades de enfrentarla y de poder encontrar alguna solución, tiene a lo mejor la imaginación, el talento, la innovación, la capacidad del ser humano de poder luchar contra la adversidad. Si acepta una verdad, con un optimismo lúcido tiene alternativas y tiene variables. Es decir, que un primer punto cuando vos decís no se habla, es que se hable, que es como una manera de aceptarlo. Y el otro punto es encontrar como narrativas que sean más útiles. Vale decir, no hacer simplemente una cosa descriptiva. Por ejemplo, a ver, que tiene que ver con los paternalismos y la utilidad que puede tener un paternalismo. Y Alberto Fernández fue muy cauteloso, pero también muy sensible y pudo tener un buen puente con la gente en todos los primeros anuncios, donde admitió la dimensión de lo que tenía que enfrentar, la dificultad que teníamos con los instrumentos que teníamos, pero bueno, que lo haríamos, creó un Juntos, se mostró que estamos juntos, trajo Larreta, Kicillof, mostró científicos también a los que él consulta, no pretendió un lugar omnipotente, pero bueno, la necesidad, el anhelo de salvación de la gente, la búsqueda de un padre que proteja, lo lleva a que el individuo vaya ocupando, en la fantasía y en la representación de la gente, cada vez más el lugar del padre protector salvador, que a veces tienta también a quien lo Que es cuando en vez de Juntos empezó a hablar de él, ¿no? Yo te voy a cuidar, yo te pido, yo. La gente le delega esto, hay que ver cuánto él puede, en parte puede correrse, en parte se lo asume. El problema es que cuando el padre protector dice que va a ser una cuarentena hasta cierta fecha, bueno, y nos sentimos que alguien nos va a proteger y además nos dijo la verdad y él reconoció sus límites, no se muestra omnipotente e invulnerable, que sería peligrosísimo porque nos evocan autoritarismos patéticos. Bueno, hay algo del padre protector generoso, pero, volviendo a los 40 y 42 kilómetros, si cuando me dicen una fecha que esto se termina, después pasamos a otra, y después pasamos a otra, y después no sé cuándo va a ser, deja en la representación inconsciente de la gente de actuar como el protector para convertirse en el que decepciona, en el que no puede solucionarme ese problema al que yo asumí que él iba a poder solucionarme, es decir, el lugar por ahí exagerado, pero que estaba en la cabeza de la gente, él me va a cuidar. Ahora, él me va a cuidar es él prolonga indefinidamente esto, me está descuidando. Entonces, ¿cuándo voy a salir? Quédate en casa, se convierte en encierro, aparece el enojo, aparece ahí lo económico como, pero si entonces esto es indefinidamente, yo voy a perder todo. Vuelve la idea de la pérdida, la soledad, la noción de que hay un otro a quien reconozco y que me reconoce y eso nos genera una sensación de estar vivo, se pierde. Y se pierde algo más que es muy importante. ¿Qué es lo que otorga una sensación de estar vivo? El proyecto. ¿Qué te otorga a vos y a mí la sensación de que estamos vivos? El futuro, el porvenir. Es decir, no es el recuerdo solamente del ayer. Lo que nos hace sentirnos que estamos activamente viviendo es que tenemos planes, estamos mirando para adelante. Si hay una idea de encierro indefinido, se corta como vivencia, como fantasía, consciente o inconsciente, la noción de mañana. Y esto genera un nivel de angustia enorme que que puede llevar a la desesperanza primero, a la desesperación después, y en la desesperación se conjugan la desolación y el desasosiego, ¿no? Es muy delicado. Entonces, ¿qué le diría? Es tener claro que, diría mucho que estamos prolongando, lo sé, más de lo que habíamos previsto. Nos encontramos con dificultades que eran mayores. Estoy buscando la forma de que esto pueda ser lo más efectivo posible. Trato de explicar y me rodearía además de por expertos en infectología, por gente de salud mental, sociología, que no entendería... ¿Qué falta? ¿Qué falta? Y diría, y estamos buscando y tratando de imaginar muchas alternativas, porque sé perfecto lo que les pasa, lo que me pasa,
Y estamos pensando varias variables y tendría la posibilidad a lo mejor de tener un sistema de comunicación donde pueda mencionar algunas de estas posibilidades, donde se hagan estrategias de comunicación que puedan haber como hay ejercicios para hacer esto donde se pueda uno identificar con distintos roles y esto permitir una cierta elaboración. Es decir, no puede pedirse que él se imagine todo, para eso se tiene un consejo asesor que en la medida que pueda ser poblado, digamos, por distintas áreas, van a ocurrir seguramente síntesis más interesantes, ¿no? Estamos viendo lo que está pasando en Estados Unidos, que es un estallido en todas las ciudades de protestas, de furia realmente por la muerte y la agresión sistemática, no es solamente este caso, a negros. Yo creo que combina en alguna medida también con algo que nos está pasando a nosotros, que de pronto aparece, descubrimos, irrumpe el mundo de los pobres, de las villas de emergencia, de los asentamientos, y es como algo peligroso. Creo que tenemos como cierta noción de que yo creo que el conurbano para mucha gente es como una cosa que está ahí como amenazando y que en cualquier momento irrumpe. ¿Cómo funciona nuestra cabeza ante esas cosas que identificamos como distintas? Y nos hacen reaccionar pésimo. Qué buena esta pregunta, porque eso que calificamos como distinto es lo que nos llevó a no querer verlo, ¿no? Es muy importante esto porque esta pandemia desnudó algunas cosas que uno quiere mantener tapadas, ocultas, reprimidas, ignoradas, desmentidas. Ahora vamos a ver qué quiere decir cada una de estas cosas. Y bueno, una de las cosas que apareció es que lo que estaba... terminó con nuestra omnipotencia, invulnerabilidad. Ya no hablaba el hombre de fantasía de longevidad. La longevidad tenía que ser obvia. Estábamos ya con la fantasía, aunque sea inconsciente. De la eternidad. De la eternidad. Y ahora viene un virus que no lo conocíamos, no lo podemos ver, no sabemos de qué se trata, contagia a cantidad de gente y mata bastante. Pero te puedo decir algo más raro todavía, sí, que me lo decía el otro día un infectólogo amigo. Más raro en la Argentina. Ni siquiera mata. Es decir, estamos ante la rareza de que nos estamos cuidando y extendemos la cuarentena, pero nadie conoce. Es muy poca la gente que conoce un muerto de coronavirus o un contagiado, porque felizmente no se ha expandido demasiado la cuarentena, entonces la pandemia. Sí, claro. Y es menos letal. Con lo cual casi que estamos asustados de algo que no nos termina de asustar. Claro, pero estamos hablando de... Este médico me decía, si estuviéramos más asustados, nos cuidaríamos más, pero medio que le perdemos el respeto. Claro. Sí, pero sin embargo... Sabemos lo que pasó en España, lo que pasó en Italia. Sí, pero no solo eso, ¿eh? Tenemos una vivencia de amenaza constante. Vos prendés la televisión 24 horas por día, todos los medios, de lo único que se habla. De lo ¿Y eso único. qué efecto produce? Y produce, por empezar, de la repetición de lo obvio, pierde densidad esto. Es decir, si hay alguien que en este momento no sepa que hay que tener distanciamiento social, usar barbijo, lavarse las manos, no ingresar en lugares multitudinarios. Si alguien esto no lo entendió, tampoco lo va a entender aunque se lo siga repitiendo, porque se ha dicho ya... Ya no quiere saber. No, inútil. Se ha dicho, no sé, 500 millones de veces. No podés seguir todos los días, 80 horas por día diciendo esto, punto uno. Punto dos, si es de lo único que se habla y la gente puede aburrirse, empiezan las especulaciones. Fake news, o especulo, o supongo, o les das clases de medicina. En el genoma, en la parte que se elabora, yo no sé, cuando vos vas a comprar un coche, haces que un ingeniero mecánico te cuente de las distintas variables. No, es bueno, es malo, dame la información útil. No me llenes y me abrumes con un montón de información. ¿Para cómo fue que dijo? Es la proteína que... Entonces, una sobreinformación que aplasta, una sobreinformación que obtura esas ventanas que podemos tener todavía libres para jugar en parte con lo imaginativo, con lo lúdico, con encontrar nuevos ángulos de la visión de las cosas. Pero además tenés la auditoría contable. ¿Qué quiere decir la auditoría contable? En todos los lugares del mundo, ¿eh? Tantos infectados. La estadística. Tantos muertos, tantos recuperados. Me quedo con la idea de muerte, que si no... muerte, contagio. ¿Cómo no se va a sentir la gente asustada o amenazada? Por más que aparezca como algo que puede llegar, pero de un modo muy amenazante.
José Eduardo, bueno, me quedaría hasta el final del programa. Brillante, como siempre. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a Nos vos. dejás pensando. Gracias. A vos. Vamos ahora a un corte y viene Pancho Olivera con una gran crónica, un poco tenebrosa, lo que está pasando en Tucumán con la violencia y la muerte de Luis Espinosa, en la que está involucrada la policía tucumana y el poder de Tucumán, por acción u omisión. No se pierda esta crónica de Pancho Olivera. Vamos a una tanda muy breve y ya estamos con Pancho y Tucumán. YPF le da una mano a los que ponen el cuerpo, porque pagando con la aplicación de YPF todo el personal de salud puede acceder a un 15% de descuento en